En este video vamos a ver en muy pocos pasos un ejemplo de cómo puedes armar de manera fácil un fondo de retiro o un ahorro compuesto para tus hijos con una estrategia sólida a largo plazo. En principio vamos a ver el factor riesgo-tiempo, luego qué es el concepto de capitalización compuesta, con qué instrumentos se puede invertir en el mercado de capitales desde Argentina de manera fácil y rápida. Vamos a ver el armado de un portafolio modelo, cómo empezar y luego cómo gestionar ese portafolio de inversión a largo plazo que tiene como principal finalidad hacer más eficiente el poder de consumo a largo plazo de tus ahorros. Bueno, en principio, riesgo-tiempo. ¿Por qué es tan importante el factor riesgo-tiempo? Si pensamos en potenciar el ahorro, el poder de consumo y protegernos contra la inflación a largo plazo, es muy importante entender qué riesgo existe en relación al paso del tiempo con la pérdida de poder adquisitivo de nuestros ahorros. Todos sabemos que nuestro dinero pierde poder de consumo con la inflación y bueno, el paso del tiempo significa que la inflación entonces es un interés compuesto negativo, es decir, es un interés sobre interés de manera negativa. El poder de consumo futuro de nuestros ahorros va a ser menor. Pero también es cierto que si nosotros armamos una estrategia de inversión sólida a largo plazo, el factor tiempo es un aliado en la medida en que reduce la volatilidad y va dando lugar a que nuestra inversión genere una rentabilidad en el tiempo, genere ingresos de manera acumulativa. Para poner un ejemplo, según el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, $100 del año 2000 equivalen a $53 de octubre de 2025. Es decir, el poder de compra de $100 guardados desde el año 2000 se redujo en un 47% en apenas 25 años. Entonces, bueno, en principio, riesgo-tiempo significa tener en cuenta que el paso del tiempo va a ir erosionando el poder de compra de nuestros ahorros, el poder futuro de consumo de nuestros ahorros en la medida en la que la inflación va a ir desgastando, entendida como el aumento generalizado de precios o como la reducción sistemática en el poder de compra de la moneda, va a ir desgastando entonces nuestro poder de compra futuro. Tengamos en cuenta que si uno ahorra, lo que está haciendo en última instancia es posponer un consumo. Entonces ahorrar sin invertir significa una pérdida de capital garantizada año tras año. Bien, en segundo lugar vamos a ver qué es la capitalización compuesta. Bueno, para entender qué es la capitalización compuesta vamos a repasar qué significa el régimen de capitalización simple. El régimen de capitalización simple es muy fácil de entender porque la inversión va a ir generando intereses en función del capital inicial. En cambio, el régimen de capitalización compuesta significa que en cada pago de intereses, esos intereses pagados pasan a formar parte ahora también del capital. Es decir, el capital que va generando intereses es cada vez más grande. En consecuencia, el poder de acumulación de intereses mediante el régimen de capitalización compuesta es exponencial, ya no es lineal como lo era en el régimen de capitalización simple. Este concepto es fundamental porque nuestra cartera de inversión a largo plazo, pensada como un fondo de retiro o como un fondo de ahorro para nuestros hijos, necesita aprovechar, entre comillas, la magia de la composición de intereses en plazos largos. En tercer lugar, para definir rápidamente en qué instrumentos podemos invertir, bueno, entre los más sencillos de operar tenemos todo lo que es renta fija, que son bonos y obligaciones negociables. En el caso de los bonos, son títulos de deuda del Estado, puede ser nacional o pueden ser subsoberanos, pueden ser bonos de una provincia, por ejemplo. Y tenemos también bonos corporativos, conocidos habitualmente como obligaciones negociables. También tenemos cauciones, que son colocaciones de muchísima liquidez, generalmente a pocos días. Y también tenemos las letras, que son títulos de deuda también del Estado, normalmente con plazos de vencimiento menores a un año. Lo que caracteriza fundamentalmente a la renta fija es que el cronograma de desembolsos y la tasa se conoce desde el momento inicial de la inversión. Por otro lado, tenemos instrumentos de renta variable, que son fundamentalmente las acciones. Las acciones suben y bajan de precio. Puedo tener una ganancia de capital por la compra y venta en función de si subieron o bajaron. O puedo tener también una ganancia por distribución de dividendos, que son las ganancias acumuladas de las empresas cuyas acciones yo puedo comprar en el mercado de capitales. Acá hay una diferencia muy importante con lo que son los títulos de renta fija, ya que comprar un título de renta fija significa convertirse en acreedor del emisor y comprar una acción significa
convertirse en socio, no en acreedor. Al convertirse en socio, tiene derecho a percibir dividendos, es decir, las ganancias acumuladas cada vez que haya una distribución aprobada por la Asamblea. Por otro lado, también podemos invertir en renta variable internacional, es decir, no solamente en empresas que cotizan en Argentina, sino que también podemos comprar acciones, por ejemplo, que cotizan en Estados Unidos o en Europa o en otros mercados a través de CDRs, que son certificados de depósito argentino. Con pesos yo puedo comprar acciones de empresas que cotizan, como decía antes, en otros lugares del mundo, y también puedo invertir vía CDR en ETFs. Por otro lado, tenemos los conocidos fondos comunes de inversión. Dentro de los fondos comunes de inversión tenemos de renta fija, de renta variable, hay fondos mixtos, hay para distintos niveles de riesgo, para distintos plazos, para distintas estrategias. Bien, en el siguiente punto vamos a ver un portafolio modelo. Nos vamos a un Excel donde tengo una calculadora armada para mostrarles cómo funciona lo que venimos hablando en este video. Bueno, en esta calculadora que tengo armada en Excel, que parece inabordable pero es realmente muy fácil de entender, vamos a poder configurar algunos parámetros para ver cómo se va a comportar nuestra inversión en el futuro. Vamos a poder visualizar los resultados de esa inversión y además de manera comparativa con lo que ocurriría si yo, en lugar de invertir esos fondos, los confino al ahorro típico en colchón. Y por otro lado, un cuadro que me dice en qué porcentajes, con qué tipo y sector de instrumentos y con qué rendimientos estimados puedo componer esta cartera de capitalización compuesta a largo plazo. Bueno, ya que estamos entonces en este cuadro, a los fines del ejemplo de este video, que voy a aclarar que no constituye una recomendación de inversión, esto simplemente es una asignación de activos con fines demostrativos o pedagógicos. Y en la primera columna tenemos el porcentaje, en la segunda columna el tipo y sector, en la tercera el rendimiento. Acá en la primera fila tenemos 20% de bonos soberanos, que a los fines de este video estamos utilizando como ejemplo el rendimiento, la tasa interna de retorno del bono GD46 del Estado Nacional, que es un bono hard dollar ley New York. Después tenemos en la segunda línea 15% de obligaciones negociables hard dollar del sector energético, de promedio TIR 8%, 15% de obligaciones negociables del sector financiero, un rendimiento esperable similar, 12,5% de obligaciones negociables de real estate, 8% también una guía de referencia, que es lo que están rindiendo algunas ONs de buena calidad del sector, y lo mismo para 12,5% para obligaciones negociables del sector agropecuario, 10% para el sector alimenticio, 10% para obligaciones negociables del sector de comunicaciones, todas con una tasa interna de retorno aproximada del 8%, y a su vez cada una de estas líneas puede estar compuesta por obligaciones negociables de distintas empresas. Por último, 5% en el ETF SPI, que para estimar el rendimiento tomé el retorno anual promedio de los últimos 30 años, que es el 10,45%. Acá un detalle para quienes no sepan: el ETF del SPI es un fondo cotizado que está compuesto por acciones de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ponderado por capitalización. Las empresas más grandes son las que más peso tienen en el índice, y las más pequeñas dentro de esas 500 más grandes son las que menos peso tienen dentro del índice. Este sería el ejemplo de una inversión en renta variable de empresas extranjeras. Si tomamos en consideración entonces esta distribución y estos rendimientos esperables, tenemos una TIR ponderada del 8,54%, es decir, una tasa interna de retorno razonablemente esperable del 8,54% anual en dólares. Bien, para completar la calculadora, pongamos por caso que yo tengo 40 años, me quiero retirar a los 65, voy a invertir en principio $2.000. Esta celda me está tomando la tasa interna de retorno ponderada que habíamos calculado recién en la cartera modelo, y voy a poner un ejemplo de que todos los meses voy a volcar de mi ahorro a la inversión $250. Esto me calcula que los años que se va a estar reinvirtiendo todo este capital van a ser 25. En esos 25 años, los $2.000 iniciales más los $250 que yo voy a ir poniendo por mes suman un total de $77.000, que, como habíamos dicho antes, si yo los guardo van a quedar ahí guardados y nominalmente van a seguir siendo $77.000. En cambio, si yo ese desembolso lo vuelco a la inversión del 8,54% anual en dólares de manera compuesta, van a pasar a ser $253.010, y voy a tener un resultado de intereses ganados de manera compuesta de más de $176.000. En el cuadro de abajo vemos el flujo, cómo queda acomodado en función de los parámetros que cargamos más arriba, y en el gráfico vemos que la inversión basada en la capitalización compuesta nos dibuja una curva exponencial versus una curva lineal, que sería el depósito nominal mensual de $250 en mi ahorro fijo en el colchón. Entonces es esperable que el resultado de mi inversión a largo plazo sea tremendamente
tremendamente más alto que si yo guardo el excedente de mis ingresos menos mis gastos en el colchón todos los meses. Así que bueno, esto hay que tener en cuenta que considera proyecciones nominales, y en otro orden de cosas también es recomendable sintonizar la estrategia de asignación de activos que vaya a componer en mi portafolio con una estrategia adecuada desde el punto de vista impositivo, y esto hay que verlo, cada uno tendrá que verlo con su contador, pero esto es fundamental porque no todos los instrumentos tienen el mismo tratamiento impositivo dentro del mercado de valores. Volviendo entonces a nuestra hoja de ruta, podemos preguntarnos cómo empezar. Bueno, cómo empezar realmente es muy fácil, simplemente con tener una cuenta comitente en una sociedad de bolsa, en una ALIC regulada por la Comisión Nacional de Valores, que se puede abrir de manera muy sencilla online y en muy pocos pasos. Ya se puede empezar a invertir en estos instrumentos y empezar a generar una capitalización compuesta. Por otro lado, y para ir cerrando, aparece en el último paso la necesidad de gestionar ese portafolio, esa inversión que a partir del primer momento ya vamos a tener dentro de nuestro patrimonio. Bueno, este portafolio modelo que vimos recién en Excel está basado en una estrategia que se conoce como DCA, que es una estrategia que por sus siglas en inglés significa costo en dólares promedio, y da por hecho que todos los meses yo voy a depositar en el mismo grupo de activos la misma cantidad nominal de dinero. Esta estrategia no mira el momento de entrada de la inversión, es justamente una estrategia de costo promedio porque algunos meses voy a comprar más barato, otros meses voy a comprar más caro. Como todos sabemos, los activos en los mercados financieros suben y bajan todos los días, pero a lo largo del tiempo mi tenencia va a estar valorizada al promedio. Entonces, rescatando algunos elementos importantes de este video, el tiempo puede ser un aliado si logramos invertir de manera inteligente en nuestro ahorro, o puede perjudicar gravemente el poder de consumo futuro de ese ahorro por el impacto de la inflación. ¿Qué es lo importante para tener en cuenta en este punto entonces? El fondo de retiro o el fondo de ahorro a largo plazo, para darle crecimiento exponencial a nuestro ahorro, está basado en 3 pilares: constancia, tiempo y una cartera correctamente constituida. Para poder armar tu portafolio puedes asesorarte con nosotros. En la descripción de este video te voy a dejar algunos links de interés y nuestros datos de contacto. Esto fue todo por hoy. Suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenido como este.